Buenas tardes, ingeniero. El que le hable es Orlando Faustino Yaya Wong. En estos momentos voy a iniciar con la exposición con referente a la configuración de los edificios. Los aspectos arquitectónicos que genera la forma y el tamaño influyen mucho en las características estructurales dinámicas, en la distribución de las masas y en la rigidez del edificio. Las características dinámicas de las estructuras del edificio influyen sobre la distribución de las masas, distribución de la carga y peso, y la rigidez del edificio, la deformación. A través de factores que toman en cuenta sobre las fuerzas de inercia, el periodo y la vibración, para entender cómo es el comportamiento de los pesos y la rigidez de la edificación. Por ende, la forma influye en la estructura, la simetría, la continuidad genera que el peso sea bien distribuido ante desastres naturales. Así podemos definir también el periodo, la vibración y las fuerzas de inercia. La fuerza de inercia es generada por el movimiento sísmico del suelo que se transmite a los edificios apoyados sobre el terreno, debido a que a la base del edificio tiende a seguir el movimiento del suelo, y la masa del edificio por inercia se opone a ser desplazada dinámicamente y seguir el movimiento de su base. Como podemos ver en la imagen, la construcción antes de la acción sísmica y la construcción bajo la acción sísmica hace que las fuerzas hipotéticas generen un movimiento de la masa. Las fuerzas de inercia en estructuras. Estas fuerzas de inercia son productos de la segunda ley de Newton y se define como fuerza es igual a masa del edificio por aceleración de las ondas sísmicas. Asimismo, el movimiento de la masa de la estructura producida por un sismo genera las llamadas fuerzas de inercia. Suponemos que toda la masa del edificio está concentrada en un centro de gravedad y en dicho punto actúa la fuerza resultante, que denominamos fuerza de inercia. Como podemos ver en la imagen, el movimiento del suelo generado en el centro de la gravedad, aquí es donde actúa la fuerza de inercia generando el desplazamiento de las masas y de las cargas. Continuamos con la distribución de las fuerzas en el edificio, que comprende de 5 características. El centro de masa es la resultante de la fuerza de inercia en cada entrepiso y se ubica en el centro de la masa. La masa está uniformemente distribuida, el centro de la masa coincide con el centro geométrico. El centro cortante. El centro cortante es el lugar geométrico donde actúa esta fuerza. En un nivel es el centro cortante, como podemos ver en la imagen, fuera del centro de la masa. El centro de la rigidez representa el centro geométrico de la rigidez de los elementos estructurales de un nivel y es el punto del entrepiso que, al aplicar una fuerza cortante, el nivel se va a trasladar sin rotar al respecto del nivel inferior. El momento torsor es originado por la situación dada aplicada la fuerza cortante en el centro de cortante y el edificio al moverse alrededor del centro de la rigidez, lo que hace que el edificio, además de trasladarse, gire alrededor de la mencionada punto. Como podemos ver en la imagen, el centro de la masa y el centro de la planta que gire hacia su alrededor. Excentricidades. La menos distancia entre la línea de acción de la fuerza cortante y el centro de rigidez se denomina excentricidad estática, que representa el brazo que origina el momento de torsor. Como podemos ver, las diferentes cargas originarían este elemento. Continuamos con los periodos en las estructuras. Las edificaciones pasan bruscamente del estado de reposo en que se encuentran soportando principalmente cargas gravitacionales verticales a sufrir un movimiento vibratorio que le genera cargas dinámicas, actuando en todas las direcciones, siendo los componentes horizontales las más críticas, pues en esa dirección las construcciones empotradas en sus cimientos actúan como voladizos. Las edificaciones de un piso, al tener una sola masa, vibran solamente de un solo modo, la masa desplazándose a cada lado de la vertical. Como podemos ver en la imagen, el periodo sísmico que generará el movimiento de la masa, el valor del periodo fundamental de vibración de las edificaciones varía con el tipo de suelo en que se apoya. Un edificio cimentado sobre roca o suelo duro se comportará como un voladizo perfectamente empotrado en la base y tendrá un menor periodo de vibración, pero cuando el suelo es blando,
se deforma con las vibraciones, el conjunto suelo-edificio se torna más flexible y el periodo se incrementa al comportarse como parcialmente empotrado debido a la deformación del empotramiento. Como podemos ver en la imagen, en un suelo blando no es lo mismo que estuviéramos hablando de un suelo duro. Continuando con la exposición del compañero Orlando, vamos a explicar un poco más sobre la frecuencia y la resonancia. Bien, se denomina la frecuencia resonancia a todas aquellas frecuencias que alcanzan un grado máximo de oxidación. Se dice que todo cuerpo que tenga masa y elasticidad tiene la capacidad de vibrar. Vemos aquí un pequeño ejemplo que voy a hacer. A ver, vamos a explicar. Si yo muevo esta parte, la parte de aquí va a entrar en resonancia. Solito va a vibrar, o sea, pasa frecuencia y entra a resonancia. ¿Ve? Y este se va a detener. Pasando unos segundos, la parte de aquí se va a detener y este va a entrar en movimiento. ¿Se percataron? ¿Vieron? Ahí está. Este va bajando su intensidad y este va aumentando. Igual, así. Va bajando, va subiendo, en paralelo. Ahora, ¿qué pasaría si yo coloco otro en el medio? Un más pequeño. A ver. Movimiento. Los tres, claro, este tendría menos, pero los tres estarían entrando en frecuencia y resonancia. Ahora con el concepto de periodo, el periodo que es el tiempo que se tarda una estructura entre ir y regresar, siempre completando un mismo ciclo, no importa que tan lejos vaya, siempre es el mismo tiempo que se tarda en ir y regresar, como estoy viendo en el edificio más cerca. Luego, el periodo en edificios altos tienen un periodo más largo, en edificios pequeños tiene un periodo más pequeño. Por ejemplo, en el, ¿no? Como estoy viendo, y así varío periodos. Mientras más voy bajando, el periodo es más corto, así sucesivamente. Más cortito vendría a ser el periodo, ¿no? Como puedo verlo, cómo cambia el periodo dependiendo de la forma, ¿no? Luego en el edificio, ¿qué es lo que pasa con un periodo largo? Si yo muevo esta mesa de una forma que el periodo largo está coincidiendo con la forma de llegar con la del edificio largo, mire cómo se está moviendo y sincronizó. Ahora voy a sincronizar con uno mediano. Si se dan cuenta, como solamente estoy sincronizando con el mediano, lo voy a poner a la misma altura para que se sincronicen estos dos. Es el periodo del movimiento, cómo ejerce el movimiento ese cambio. Ahora voy a tratar, ¿no? Ahora sí solamente logro coincidir con el tercero. Ahora voy a tratar de que se mueva el pequeño. Es un poquito más difícil, solamente con más fuerza. Ahí está, no se logró, ahí está, ¿no? Es como que los otros edificios no sienten, pero solamente el pequeño siente, siendo más rápido el movimiento. Solamente la casa pequeña es la que se mueve.
El resto no se percata.